Damos gracias al Señor que hoy podemos comenzar a tener estos espacios, que el Señor nos da la vida para poder tener estos tiempos para compartir temas que tienen directa incidencia con las parejas, con nuestra vida marital. Por supuesto que no todos los que están conectados son casados, eso no importa. Lo importante es que estos temas que van directamente enfocados a la vida marital sean de conocimiento de los solteros que mencionábamos en la oración y aún de aquellos hermanos que están casados con personas no creyentes y también de nuestros hermanos, hermanas que están en estado de viudez, porque todos tenemos algo que aprender y alguien a quien enseñar. Y esto es muy importante a la luz, hermanos, de que estamos en un contexto en donde la institución de la familia está siendo degradada hasta el lodo del suelo. Y quién sino la iglesia, que es luz y sal, necesita dar un testimonio verbal y vivencial de lo que es un hogar en donde la gracia del Señor se ha derramado. Así que, hermanos, mucho ánimo. Pensábamos, o tenía en mi cabeza que iniciáramos estos tiempos de pareja el jueves 19 realmente, pero la razón por la cual iniciamos tan tempranamente, es decir, lo anunciamos ayer y ahora hoy iniciamos, es porque queremos hoy hacer una introducción. Quiero compartir una introducción. Es decir, que lo que vamos a ver hoy es realmente introductorio y preparatorio para lo que vamos a comenzar a ver desde el jueves 19. Así que, hermanos, esta introducción, aunque es muy general, nos va a aterrizar y nos va a mostrar un norte de lo que queremos con este estudio y con este compartir y con esta comunión que queremos tener enfocado a las parejas. Y, hermanos, quisiera comenzar diciendo que la razón por la cual hoy en nuestras sociedades es cada vez más usual las cláusulas, los contratos, las firmas en un documento, firmas aquí, nuestras firmas allá, las huellas digitales en este documento, huella digital en aquel otro documento, grabaciones, fotos, etcétera. De alguna manera, todas esas crecientes exigencias nos revelan un problema de nuestras sociedades, un problema que ha ido creciendo. Y es el problema de cómo la palabra del hombre está tan devaluada. Años atrás se hacían grandes negocios a solo palabra. Años atrás los padres entregaban a sus hijos herencias a solo palabra. Y lo que el padre decía, aunque no gustara en cuanto a la entrega y repartición de la herencia, era palabra de un padre. La palabra tenía valor. Pero en nuestros tiempos, debido a que la palabra del hombre está tan devaluada, es decir, estamos cada vez más, nuestras sociedades son unas sociedades mentirosas, somos mentirosos. Por eso es que cada vez más se demandan cláusulas, contratos, firmas, huellas digitales, en fin, porque no creemos el uno en el otro. La palabra está muy devaluada. Y, hermanos, con tristeza, debemos reconocer que en el hogar pasa lo mismo. Las palabras con que nos comprometemos con nuestro cónyuge, tristemente, en el hogar también se ven violadas, se ven traicionadas. Todos los que estamos casados hemos hecho un pacto. Y si somos creyentes, somos más conscientes de qué significa hacer un pacto, un juramento, un acuerdo juramentado. Y lo hemos hecho de palabra.
pero luego en el transcurso de los meses y años de nuestro matrimonio, olvidamos lo que dijimos y traicionamos el pacto, los juramentos que hicimos. Así no haya habido una ceremonia formal en donde hayan habido o donde haya habido un espacio para poder proferir esos votos de manera verbal. No obstante, todos los que estamos casados hemos entrado en un pacto. Y es algo que se verá con un poco más de detalle el jueves 19, si el Señor nos permite. Pero hermanos, con tristeza debemos reconocer que fallamos en nuestros hogares y nuestra palabra también es devaluada cuando traicionamos el juramento, el pacto que hemos hecho a nuestro cónyuge. Así que nuestra sociedad requiere todo tipo de documentación cada vez más compleja porque nos hemos vuelto más mentirosos, nos hemos vuelto más engañadores, engañamos con más artimaña, con más facilidad y por eso se requieren tantos documentos hoy, firmas, huellas para todo. La palabra ha caído en tal vez su máxima crisis en este siglo, pero también la palabra así ha llegado a su crisis en los hogares. Y la iglesia, tristemente, no se salva de esa condición. Tristemente, porque nosotros deberíamos ser los que hablamos la verdad, los que pactamos para siempre con fidelidad, debido a que tenemos la gracia del Señor. Pero aún así, también la palabra en nuestros hogares ha quedado por el piso. Así que, hermanos, hoy quiero que hagamos en esta introducción un ejercicio de poder detectar la médula de los conflictos en los hogares, pero particularmente en los hogares cristianos, en hogares en donde ha llegado el Evangelio, nuestros hogares, nuestros matrimonios, en donde ha llegado el Evangelio. Y para comenzar, hermanos, a analizar un poco el tema de los conflictos, haríamos bien en hacer una diferencia, y es que no todos los conflictos maritales, no todos los conflictos en el matrimonio son destructivos o ilegítimos. Es decir, hay conflictos maritales que por supuesto son destructivos, pero no todos los conflictos en el hogar, no todos los conflictos matrimoniales son destructivos o ilegítimos. Hay algunos conflictos que son saludables y que son legítimos. Y para poder hacer esa diferencia, entonces necesitamos entender un poco de qué se tratan los conflictos que son saludables y en qué se diferencian de estos los destructivos o ilegítimos en un hogar. Y cuando hablo de conflictos que son saludables o que son legítimos en un hogar, estoy hablando o me estoy refiriendo a ese tipo de conflictos que son por ajustes. Me explico. Hay un concepto teológico que describe lo que las iglesias ortodoxas creemos en cuanto al papel del hombre y la mujer en un matrimonio. Ese concepto teológico es el de la complementariedad. Este concepto se estableció a partir de ese año en el que distintos pastores de distintas iglesias ortodoxas se dieron cita en un lugar para poder sentar todo lo que la Escritura dice respecto a lo que es el papel del hombre y la mujer en el hogar. Y el encabezado de esa reunión fue la complementariedad. Es decir, la complementariedad es un concepto teológico que explica de manera ortodoxa, de manera fiel a las Escrituras, cuál es el papel de un hombre y una mujer en el hogar. Así que la complementariedad es un concepto que se distingue de otros conceptos o interpretaciones considerados erróneos
porque no son fieles a la Escritura en cuanto al papel del hombre y la mujer. ¿Qué dice la complementariedad? La complementariedad afirma, con las Escrituras, por supuesto, que en un hogar, el hombre y la mujer, por un lado, son iguales en dignidad ante Dios. Es decir, que el hombre y la mujer, por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, son iguales en dignidad. Eso por un lado. Así que el hombre no es más digno en el matrimonio que la mujer, tampoco la mujer es más digna que el hombre en el matrimonio, sino que juntos, por igual, son dignos por causa de que juntos llevan la imagen de Dios. Es decir, juntos tienen unas habilidades que Dios les ha dado, mentales, afectivas, volitivas o de la voluntad, pero también fueron creados con una imagen moral, es decir, fueron creados en la justicia y la santidad. Eso nos enseñan las Escrituras. Entonces, en la creación, ni Adán fue más santo y justo que Eva, ni Eva más santa y justa que Adán, sino que fueron creados a imagen y semejanza de Dios en igualdad de condiciones con respecto a su moral, con respecto a sus habilidades. Esa es una cara de la complementariedad. Pero la complementariedad también enseña que así como el hombre y la mujer en el hogar son iguales en dignidad, también son diferentes en diseño para que pueda haber en el matrimonio un perfecto balance, un perfecto equilibrio en el que el hombre y la mujer puedan irse complementando, estrechándose, pero ese complemento demanda que también hayan diferencias, de tal manera que el diseño del hombre tiene unos faltantes intencionales que la mujer suple, y el diseño de la mujer tiene unos faltantes que el diseño del hombre suple. Y eso es la complementariedad. Es decir, que hombre y mujer en un matrimonio, por un lado son iguales en dignidad, pero por otro lado son diferentes en diseño, diferentes en roles. Ahora bien, estamos hablando de los conflictos que son saludables. La complementariedad exige, hermanos, exige que hayan ajustes en un matrimonio por causa de las diferencias naturales de diseño. La complementariedad exige que cuando un hombre se casa con una mujer, empiecen a darse unos ajustes que causan tensión, lo cual es normal. Los ajustes van causando tensión por causa de que Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes para que se complementen. Y esa tensión es normal porque la complementariedad, como les decía, exige ajustes. Así que cuando un hombre y una mujer se casan, entonces empiezan a convivir y empiezan a darse cuenta por experiencia, no por conocimiento solamente, sino ahora por experiencia, que son diferentes en muchas cosas. Allí donde la palabra dice que hay diferencias, empiezan a experimentar en verdad esas diferencias y empiezan los ajustes bajo un mismo techo. Esos ajustes no son fáciles, no son sencillos. Así que siempre va a haber un tipo de conflictos naturales que tienen que ver con ajustes para la complementariedad. Entonces, el hombre va entendiendo que solo su mujer le puede complementar en ciertas áreas y que solo él puede complementarla a ella en otras áreas, y en la medida que van cediendo en el entendimiento, en la medida que van asumiendo que son diferentes, entonces la complementariedad se va afirmando. ¿Cuánto dura esto? Hermanos, dura toda la vida. Toda la vida. Es muy probable que estos ajustes son mucho más evidentes en cuanto al conflicto al principio, pero los ajustes durarán toda la vida. Con 10, 20, 30 o 40 años de casados todavía
hay que asimilar, todavía hay que vivir los ajustes de ser diferentes. Por eso es que un hombre y un hombre jamás podrán vivir la complementariedad bíblica. Una mujer y una mujer jamás podrán vivir la complementariedad bíblica. Tiene que ser un hombre y una mujer de acuerdo con el diseño de Dios para que haya verdadera complementariedad. Ahora, el problema es que algunos se asustan con las diferencias y se niegan a ir cediendo y entonces la complementariedad nunca se da. Y eso puede generar conflictos que son destructivos. Pero los conflictos saludables son los que se hacen por ajustes en las diferencias de diseño. Por ejemplo, vamos a mirar o a recordar, hermanos, 4 grandes diferencias que el Génesis enseña. Génesis capítulo 2 enseña que una gran diferencia es que el hombre fue creado primero y la mujer después. Esa es una gran diferencia, es una diferencia teológica, porque en el Nuevo Testamento el hecho de que Adán fue creado primero y después Eva indica teológicamente que el hombre es el instructor de su hogar. Cuando uno entiende esa diferencia, entonces entra al matrimonio y pueden haber conflictos de ajuste, porque si de pronto la mujer era la que más sabía de palabra, era la que más sabía de Biblia, o la que más habla, y tal vez el hombre era muy opacado, tal vez no tenía tanto avance teológico, tal vez no era muy dado a hablar, ahora tiene que hacerlo por obediencia al Señor. Y ese ajuste de la mujer menguar y el hombre crecer, en esa diferencia, puede causar conflictos, pero son conflictos que son sanos, saludables, porque son conflictos para el ajuste, para ajustarse al plan y al diseño de Dios, de tal manera que cuando se ajusta, hay complementariedad. Recordemos otra diferencia del Génesis. Dios dio qué persona a qué persona. Dios dio o presentó a Adán a Eva o presentó a Eva a Adán. Bueno, pues ahí hay otra diferencia importante. Dios presentó a Eva a Adán, no a Adán a Eva. Y aunque parece obvio, teológicamente es una diferencia muy importante, porque significa que si Dios le dio a Eva a Adán y no lo contrario, significa que Eva fue dada al hombre para que ella siga el plan del hombre. No el hombre para seguir el plan de la mujer, porque Adán no fue entregado a Eva, sino la mujer siguiendo el plan del hombre, porque ella fue entregada a Adán. Y cuando se entiende esa diferencia, entonces cuando la pareja se casa, probablemente hayan algunos conflictos de ajuste. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que asumir que tiene que plegarse a la visión del varón, porque en Génesis se enseñó la diferencia de que la mujer es la que es entregada al varón, no el hombre a la mujer. Eva a Adán, no Adán a Eva. Y eso entonces significa que Eva se pliega al plan y a la visión de Adán. Entonces ella entra con expectativas de dejar su propia visión, de dejar su propio proyecto de vida, de dejar el norte de su vida y plegarse por entero a aquella visión a la que va a ayudar, a la visión de su hombre. Eso puede generar conflicto en la mujer porque es dejar toda su visión y hacer de la visión de su esposo la suya porque ya fue dada al hombre. Pero también puede ser conflictivo para el hombre en ese ajuste porque él puede sentirse abrumado de tener que ser el que pone la visión. Más bien sería más fácil hacer como hacen los matrimonios actuales, que son sociedades en vez de matrimonios. Yo pongo el 50% de la visión, tú pones el otro 50% de la visión. Yo hago el 50% del oficio, tú haces el otro 50% del oficio. Yo doy el 50% de la plata, tú das el otro 50% de la plata. Y eso significa a la final
que solamente esta persona coloca el 50% del amor y hasta el otro 50% del amor y nunca va a haber complementariedad. Entonces, siempre va a ser conflictivo vivir las diferencias de diseño bajo un techo, hermanos, por toda la vida, aunque más fuerte en el principio. Y si uno tomara la disciplina de rápido hacer los ajustes en los primeros años del matrimonio, los posteriores serían mucho más placenteros, mucho más placenteros. Pero cuando no se hacen los ajustes del principio, sí o sí se van a tener que hacer en un hogar del evangelio, y si no se hacen al principio, pues va a ser un dolor de cabeza por años. Por eso es mejor trabajar los primeros años haciendo los ajustes para que luego vengan tiempos más placenteros, en donde tendrá que seguir habiendo ajustes, pero ya no tanto como los que se trabajaron al principio. Bueno, en esa diferencia, a muchas mujeres, por ejemplo, les cuesta, hermanos, entrar al matrimonio y decir, ahora mi esposo me va a tener que comprar los desodorantes. Ahora tengo que pedirle a mi esposo para mis elementos higiénicos. ¡Qué vergüenza! Yo me los daba a mí misma cuando estaba soltera. Mis papás me los daban. Ahora tengo que pedirle a este hombre todo. Claro que sí, porque a Adán se le presentó a Eva, no lo contrario. Eva fue presentada a Adán la recibe. No es Eva recibiendo a Adán, sino dice la escritura en Génesis que le fue traída la mujer al hombre. Así que ella se pliega, así que ella haya en su hombre la sombrilla protectora, y eso es ajustes que pueden generar conflictos, y también para el hombre, porque qué mejor para el hombre decir, bueno, ayúdame con la mitad de los ingresos de la casa para que te compres tus cosas. Qué mejor para uno que la mujer pudiera generar ingresos para que se compre sus propios desodorantes, sus propias medias, sus propios elementos higiénicos, sus propios decorativos, en fin. Qué mejor para uno que le quitaran a uno ese elemento sacrificial. Pero la diferencia en Génesis es clara. La mujer es presentada al hombre. El hombre asume que se le presentó una mujer de parte de Dios y él asume todo. Todo. Es un privilegio que debe vivirse por fe y no por vista. Porque si es por vista, pues nunca se va a dar un ajuste. Pero si se vive por fe, es un privilegio. Pero notan, hermanos, que no es fácil. Hay conflictos que son muy necesarios por causa del ajuste. Entonces, en ese ajuste pueden haber algunos resquemores, pueden haber conversaciones, y todo eso está muy bien, hermanos. Todos los conflictos, entonces, no son destructivos. Hay conflictos saludables. ¿Cuáles? Reitero, todos aquellos que son por causa de ajustes. Tanto que podríamos, en vez de llamarle conflictos, podríamos llamarle, estamos en temporada de ajustes. Tanto así podríamos decirlo por fe, que en verdad estamos comprometidos con la difícil tarea de ajustarnos a una persona que no es igual a mí, bíblicamente, pero que Dios desea que finalmente nos complementemos y nos estrechemos por entero, dando el 100% de un lado y del otro. Otra diferencia clara en Génesis es el origen material del hombre y de la mujer. El hombre fue hecho de tierra áspera. La mujer, en cambio, fue hecha, como hemos ya visto algunas veces, de costilla refinada. Tal vez vamos a repasar esto más adelante. Pero hay diferencias en el diseño físico, en la fuerza, en los componentes. La mujer fue dotada de ternura, el hombre no, pero el hombre fue dotada de fuerza física, la mujer menos. Ella es vaso más frágil, el hombre es vaso menos frágil. Hay diferencias y ajustar eso también puede causar conflictos en el hogar.
especialmente cuando una mujer ha sido criada como la fuerte y cuando un hombre ha sido criado débil. Pero cuando se entiende el plan del Señor, entonces el fuerte debe ser fuerte, la tierna debe ser tierna y deben ir plegándose, ajustándose el uno al otro para vivir la complementariedad, el diseño de Dios, que dice que juntos son iguales en dignidad, pero diferentes en diseño para que puedan verdaderamente complementarse y arraigarse el uno al otro. Y bueno, vemos otra diferencia en Génesis. ¿Quién fue herido por quién? ¿A Eva se le abrió la carne por Adán o a Adán se le abrió la carne por Eva? No, es claro. Dios abrió la carne de Adán por Eva, no al contrario. Así que quien tiene el peso sacrificial en el hogar y de llevar los pecados porque esto es una figura de la herida de Cristo por su iglesia, es Adán, es el hombre. Y en este ajuste, el hombre puede sufrir. El hombre no quiere sufrir el sacrificio de llevar los pecados de su esposa. Solo quiere juzgarla, solo quiere ver que ella es la mala. Y la esposa debe colocar su vida para ser santificada por su esposo. Y tal vez esto puede generar una carga emocional para el hombre y no quiere asumirlo. Y entonces cuesta el ajuste. Y a la mujer también le va a costar que su esposo no lo haga y entonces intentará tomar ese liderazgo que no le corresponde. Pueden generarse conflictos de ajuste. A ver, hermanos, con todo esto hasta acá, lo que quiero mencionar, enfatizar, subrayar en esta introducción es que no todos los conflictos matrimoniales son destructivos. Los que son de ajuste son saludables por causa de que somos diferentes en diseño divino y tenemos que aprender a convivir con ello, asimilarlo, disfrutar nuestras diferencias para irnos complementando. Y no es fácil ese ajuste, menos al ser criaturas en las que todavía hay pecado remanente. Entonces el ajuste cuesta. Pero el ajuste, ¿qué ventajas tiene? Los conflictos que vienen por el ajuste, ¿qué ventajas tienen? Pues que nos obligan o nos ayudan a encontrar en el Evangelio el acoplamiento perfecto. Así que cuando estamos viendo tensiones y conflictos por el ajuste de nuestras diferencias de diseño bíblico, como las que mencioné anteriormente, entonces somos obligados a hablar con nuestros cónyuges de cómo el Evangelio responde a ese conflicto. Entonces, son conflictos que son muy saludables porque nos obligan a ver cómo el Evangelio nos ayuda a responder a esos desafíos. Ahorita esto es una introducción. Ahorita no vamos a entrar en esos temas. Para eso vienen los otros jueves. Esto es una introducción, pero nos vamos ubicando en lo que queremos ir tratando en todos estos jueves. Pero hermanos, hay conflictos que definitivamente son destructivos en el hogar. Ya vimos los saludables, los legítimos, los que son por causa de ajustes, debido a que somos diferentes en diseño para complementarnos y que nos ayudan a buscar respuestas en el Evangelio para acoplarnos bíblicamente. Pero hay conflictos destructivos. Y estos conflictos destructivos son muy diferentes en su naturaleza a los que acabamos de explicar. Los conflictos destructivos, hermanos, son aquellos que se derivan, que se originan a partir de acciones pecaminosas específicas. Los conflictos destructivos son aquellos que surgen por causa de una acción pecaminosa, de una actividad pecaminosa específica, bien sea la avaricia de un cónyuge o de los dos, bien sea unos celos obsesivos pecaminosos, bien sea la idolatría hacia el dinero, hacia las posesiones, hacia alguna cosa,
bien sea la idolatría hacia el esposo o la idolatría hacia la esposa, bien sea una infidelidad afectiva o sexual, bien sea una frivolidad hacia la pareja, que es pecaminosa también, bien sea la maledicencia, que es pecaminosa, las groserías, los tratos crueles con palabras, la amargura, la pornografía o cualquier otro vicio, la ira, el enojo, las mentiras, la pereza. Entonces, los conflictos destructivos son muy diferentes en su naturaleza a los conflictos saludables en un hogar. Vamos otra vez repasando, recapitulando. Entonces, los conflictos saludables se originan por causa de la natural necesidad de irnos ajustando, puesto que somos en diseño diferentes. Pero los conflictos destructivos son aquellos que surgen o se derivan a partir de acciones pecaminosas específicas. Siempre, hermanos, siempre, los conflictos destructivos son originados por pecados específicos. Siempre. No hay una mínima posibilidad de que un conflicto destructivo venga o provenga de la piedad, de la fidelidad a Dios. No. Siempre de acciones pecaminosas específicas. Pero, hermanos, en hogares del Evangelio hay esperanza. Hay esperanza. Aun cuando nuestros hogares puedan experimentar conflictos destructivos, hay esperanza. Cuando se ha iniciado en un hogar un conflicto destructivo, responder con el Evangelio también va a ayudar a que se restaure la gloria de Dios en el hogar. Este hecho es supremamente importante. Vamos a recordar este punto último. Hay esperanza cuando hogares del Evangelio han iniciado un conflicto destructivo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la fuente que nos va a dar la ayuda para que se restaure la gloria de Dios en el hogar. Y nótese algo, intencionalmente estoy diciendo que se restaure la gloria de Dios, no estoy diciendo que se restaure el hogar, pues por supuesto que uno buscará siempre que se restaure el hogar, pero intencionalmente estoy diciendo que el Evangelio ayudará a que cuando hay un conflicto destructivo se restaure la gloria de Dios. ¿Por qué afirmo que el enfoque debe ser restaurar la gloria de Dios y no el hogar? No porque no deseemos que un hogar se restaure, por supuesto que sí, y esa es una meta, pero no es la principal. Voy a explicar las razones. Hay parejas que conocen al Señor y que en momentos de conflictos destructivos se han dado cuenta de cuánto se ha despedazado en su hogar. Y entonces gimen a causa de cuánto daño se ha hecho y empiezan a buscar a Dios intensamente. Y cuando ya están bien, el Señor y su gloria pasan a un segundo o tercer plano. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es el objetivo final la restauración del hogar, lo que el Evangelio quiere hacer. El objetivo final del Evangelio es traer gloria a Dios. Otro caso. Habrán casos de familias en donde los conflictos destructivos han despedazado muchas cosas, pero donde solo uno de los cónyuges querrá acudir al Evangelio para restaurar la gloria de Dios y otro no. Entonces, en efecto, se restaurará la gloria de Dios en ese hogar por un cónyuge, pero la pareja no se habrá restaurado cuando uno está continuando en su pecado.
pero la gloria de Dios se puede restaurar. ¿Notan por qué entonces, hermanos, afirmo que la esperanza es que cuando se han iniciado conflictos destructivos y estos desmembran a la familia y hacen tanto estrago, el venir al Evangelio hace que se restaure la gloria de Dios antes que la restauración del hogar? Por supuesto que una meta es la restauración del hogar, reitero, pero la meta final, la gran meta, es la gloria de Dios. El Evangelio se nos comunicó a los seres humanos, no para arreglar nuestros problemas financieros, no para arreglar nuestros matrimonios, no, para eso no se dio el Evangelio. El Evangelio se dio a conocer para traer la máxima gloria a Dios a través de la revelación de su amor y de su justicia mostrados en Cristo Jesús. Y si tú, hermano, hermana, y yo, como casados, tenemos en cuenta que el objetivo magno en nuestro hogar es la gloria de Dios, entonces, con o sin mi cónyuge, yo vendré al Evangelio, beberé de él para traer la gloria de Dios a nuestro hogar, aunque mi cónyuge no esté, aunque ya nos hayamos arreglado. Entonces es cuando la misma gloria del Señor restaura hogares. Pero miren, es una consecuencia, no es la meta divina del Evangelio. Así que, amados, no hay otra manera de restaurar la gloria de Dios en un hogar con dinámicas pecaminosas que venir al Evangelio y recordar lo que es. Y hoy no estamos viendo este Evangelio de manera particular para las parejas. Es lo que vamos a estar tratando en los próximos jueves, pero hoy estamos en una introducción. Bueno, hermanos, quiero saber si todavía me están escuchando bien. ¿Todo va bien en el audio? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bien, muchas gracias. Quiero que me acompañen a un pasaje. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a mirar allí el verso 18. Son directrices que el apóstol Pablo da a los hermanos en Roma como consecuencia de que ya les ha explicado la gracia que se ha manifestado en ellos. Todo hombre que ha recibido la gracia del Señor está en capacidad de obedecer de corazón al Señor, santificar al Señor de corazón. Y eso implica lo que dice Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que, si traemos esto en aplicación al hogar, cada cónyuge debe dar todo de sí para estar en paz con su cónyuge. Pero hay que reconocer, como dice Pablo, si es posible, habrán ocasiones que un cónyuge se endurezca y no sea posible estar en paz, aunque se ha dado todo. Pero hermanos, por eso es importante ese punto de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza para un hogar del Evangelio? Que así sea, que un cónyuge solo venga al Evangelio para restaurar la gloria de Dios en la situación hogareña, entonces se ha logrado el propósito por el cual el Evangelio fue revelado a los hombres incipientemente desde Génesis 3:15. Traer la máxima gloria a Dios. Así que el cónyuge que sufre como víctima, pero que está bebiendo del Evangelio, restaura la gloria de Dios en su hogar. Y ese es el objetivo del Evangelio, traer la máxima gloria a Dios por medio de Jesucristo, quien es la esencia y médula del Evangelio. Hermanos, esto es importante en esta introducción porque vamos a estar desenglosando esto en nuestras próximas sesiones si el Señor nos da la vida para hacerlo.
Así que, hermanos, como ustedes veían en la presentación que les enviaba hoy, el tema es el punto de quiebre. Punto de quiebre. En esta introducción ese es el tema. Punto de quiebre. Porque todo conflicto matrimonial tiene su origen en un punto de quiebre. ¿Y qué es ese punto de quiebre? Un pecado específico. Todo conflicto nocivo, todo conflicto destructivo en un hogar tiene su origen en un punto de quiebre. Y por eso es que es tan importante, hermanos, importante la recomendación, y yo diría más que recomendación, la orden del Espíritu Santo a través de Pablo, allí en Efesios. Cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es muy, pero muy importante que en los conflictos destructivos en un hogar, uno detecte con prontitud cuál fue el pecado, el punto de quiebre. ¿Qué es un punto de quiebre en un conflicto destructivo? Pues es un suceso pecaminoso específico, particular, que tiene nombre propio: avaricia, lujuria, mentira, idolatría. Es un suceso pecaminoso específico. Siempre hay un nombre para cada punto de quiebre en la armonía de un hogar. Entonces, un punto de quiebre es un suceso pecaminoso específico, particular en el matrimonio, que rompe, hermanos, rompe con la armonía de la comunión marital. ¿Y qué hace ese punto de quiebre? Desencadena pecados y problemas cada vez mayores si no se atiende a tiempo. Entonces, el punto de quiebre, ¿qué es lo que quiebra? ¿Y cuál es el punto? El punto es un pecado específico y lo que quiebra es la armonía marital, la armonía de la comunión marital. Por eso, puntos de quiebre, sucesos pecaminosos. Siempre, hermanos, siempre, en todos los casos, lo que rompe la armonía de la comunión marital es un pecado específico, un suceso pecaminoso específico, con nombre propio. Pecados que tienen nombre propio. Y en la Biblia, todos los pecados tienen su nombre propio. Así que son detectables. A veces cuesta detectarlo, es porque hemos dejado pasar mucho tiempo y vemos ya es lo que está pasando al final, pero no vimos el inicio, el punto de quiebre. Ahí es donde ha estado el problema en muchos conflictos hogareños. Ya cuando se quiere hacer algo, casi que se quiere hacer algo cuando han pasado semanas o meses o incluso años, y ese punto de quiebre, como es desencadenante, ya ha liberado una serie de problemas, pecados mayores, y casi que cuando se quiere solucionar, ya lo que se ve es los problemas abundantes y ya se pierde la noción y se pierde el discernimiento para poder identificar dónde estuvo el inicio. Todo lo que se ve es consecuencias y consecuencias y consecuencias, y entonces nos vamos a solucionar por las ramas, ¿verdad? Pero debido a que pasó mucho tiempo, debido a que se pusieron muchos soles sobre nuestro enojo y el enemigo ganó ventaja, como dice Efesios, entonces ya nos cuesta identificar dónde está la raíz. Pero si nosotros hiciéramos el ejercicio de día a día, ir identificando los puntos de quiebre, no pasan para el otro día. No se alargan, no se tienden a endurecer los problemas, porque en su momento en que aparece, en su momento en que se ve ese quiebre de la armonía de la comunión marital, entonces ahí se atiende, ahí en ese momento. Así que, hermanos, la experiencia nos dice que en nuestros hogares los problemas a veces son tan grandes, pero comenzaron siendo pequeños puntos de quiebre, sucesos pecaminosos que en su momento no se arreglaron, no se trataron con el evangelio y se crecieron por el orgullo, porque no queríamos hablar, porque lo ignoramos,
porque no nos importaba, y después los puntos de quiebre siempre son desencadenantes de pecados y problemas mayores. Un punto de quiebre nunca hará que las cosas disminuyan, sino que hará que aumenten, empeoren. Y en ese tiempo, bíblicamente, según Efesios, quien va ganando ventaja o a quien se le va dando lugar es al enemigo. Así que, hermanos, un punto de quiebre en un conflicto destructivo es un suceso pecaminoso específico. Específico que rompe con la armonía de la comunión marital y que desencadena pecados y problemas mayores. Vamos a mirar un pasaje en Efesios capítulo 4. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 4. Vamos a ver algo interesante aquí en Efesios. Pablo, hablando a los hermanos en Éfeso, allí en el capítulo 4, les ha dicho que ellos como cristianos tienen una ventaja de gracia, y es que hacen parte ahora de la casa de Dios, son parte del Israel de Dios, ya no tienen una condición de alejamiento radical de Dios, sino ahora han sido hechos cercanos, y su mente ha sido renovada, de tal manera que pueden responder ante sus propios deseos con el evangelio. De eso se trata Efesios, de manera adecuada. Miremos el versículo 26, dice así: airaos, Efesios 4, 26. Hermanos, ¿están allí en Efesios 4? Sí, señor. Muy bien. Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. Es decir, que hay un lugar para una ira que no es pecaminosa. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Lo que quiere decir que la ira pecaminosa es aquella que se extiende, ¿verdad?, al otro día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejen que llegue la noche y que un conflicto por la ira no se haya resuelto. Y inmediatamente el 27 es, ni deis lugar al diablo. Deben conectar los dos versos, el 26 y el 27. En un conflicto no resuelto, siempre quien ganará ventaja es el enemigo, influyendo con pensamientos que harán que nos endurezcamos, aún siendo creyentes, porque esta es una directriz para los creyentes en Éfeso. Así que es una advertencia para nosotros, no para el impío. El impío no puede hacer nada contra el enemigo, pero nosotros sí. Y una cosa que podemos hacer contra el enemigo es no darle espacios en nuestra relación marital, dejando que conflictos se vayan para el otro día, se acrecienten y después, cuando estén bien grandes, no podamos discernir cuál fue el punto de inicio y no podamos ver con claridad la solución, porque ya está tan abrumador todo que no vemos el punto de quiebre por ese ramaje que creció. No podemos ver la raíz. Pero miremos el verso 31, que está en el mismo contexto. ¿Algún hermano que me pueda ayudar con la lectura de ese verso 31, por favor? Sí, señor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Muy bien. Hay una serie de cosas, gracias a mí, hay una serie de cosas que, en resumen, en el verso 26, Pablo ya nos dice, cuidado con estas cosas que se alarguen. Pero lo que quiero notar en el verso 31 es que probablemente hay una serie de acciones aquí en ascenso, en ascenso. Parece que el apóstol organizó estas acciones pecaminosas en ascenso, como si dijera, quítense de vosotros toda amargura, porque la amargura es la que inicia otros pecados, y la amargura trae enojo, pero un enojo que se ha cuajado en el alma da a luz la ira, y la ira
va acompañada de griterías y de groserías, y después de eso, entonces, cualquier malicia es posible. Parece entonces que en el verso 31 hay una serie de acciones pecaminosas que van en ascenso. A eso es que nos estamos refiriendo, hermanos. Cuando no se detecta el punto de quiebre a tiempo, ese suceso pecaminoso específico en el matrimonio que ha roto la armonía de la comunión marital, entonces después, este punto de quiebre desencadena pecados y problemas mayores que van en ascenso, y luego el ramaje de las malicias es tan abrumador que pensamos cosas torpes y absurdas. Es mejor separarnos, es mejor divorciarnos. Las palabras prohibidas en un hogar del Evangelio. No se pueden mencionar estas palabras en hogares del Evangelio. En los impíos sí, en hogares donde la gracia del Señor ha sido derramada es impensable nombrar tales perversidades. Pero eso pasa porque vemos el ramaje tan abundante, porque no hicimos a tiempo lo que teníamos que hacer con un punto de quiebre. Y entonces, ese ramaje de malicia no nos deja ver ese punto de quiebre de amargura, como lo dice el verso 31, en el momento que se dio, no se trató, no se habló, no se fue a la fuente del Evangelio y creció. Se quebró algo y se creció el mal. Es como cuando uno se fractura, o no podría decir uno, pero quienes han vivido esa experiencia, cuando se fracturan un brazo, cuando se fracturan una pierna, pues no es que el dolor tienda a disminuir. Todo lo contrario, el dolor va en aumento y si no se hace nada, el daño puede llegar a ser irreparable. Es lo mismo que ocurre cuando pasan esos puntos de quiebre. Luego lo que viene es un desencadenamiento de pecados y problemas mayores. Así que hay que hacer algo a tiempo, antes de que se ponga el sol, antes de que se le dé lugar al diablo y antes de que los pecados vayan en ascenso y los problemas vayan en ascenso. De tal manera, hermanos, que el Evangelio es la única fuente, amado y amada, para que tú y yo podamos responder adecuadamente en nuestro hogar a los desafíos que nos traen los conflictos destructivos y que podamos traer la gloria de Dios, restaurarla en el hogar. Restaurar la gloria de Dios, restaurar la alabanza a Dios, restaurar la adoración a Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Y cuando esto está restaurado, entonces el camino se allana para la restauración de la pareja, pero es una consecuencia. El objetivo es restaurar la gloria de Dios en el hogar, aun cuando sea un cónyuge. Y aun cuando ya se resolvieron todos los problemas, hay que seguir nutriéndonos del Evangelio para que permanezca crecientemente la gloria del Señor en el hogar. Vamos a Génesis 2:25, mis hermanos. Génesis capítulo 2, verso 25. Génesis 2:25. Quisiera que algún otro hermano me ayudara, o una hermana me ayudara con la lectura de Génesis 2:25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muchas gracias, hermana. Así es. El versículo 25 del capítulo 2 de Génesis nos muestra un cuadro de gracia. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un cuadro de gracia. Hay desnudez, pero no hay vergüenza. Este es un comentario, hermanos, que refleja armonía de comunión en el primer matrimonio humano.
Hay una armonía, hay una comunión en este primer matrimonio humano. Juntos están desnudos, pero no se están avergonzando porque sus cuerpos reflejan la imagen de Dios, el imago Deo, la imagen de Dios en santidad y en justicia. Así que no hay posibilidad para avergonzarnos de la santidad y de la justicia de Dios con que Adán y Eva, este primer matrimonio, fueron hechos. Este es un cuadro de gracia, en donde ellos reflejan la santidad y justicia, tanto que están desnudos, pero su desnudez refleja santidad y refleja justicia, porque esto hace parte de la imagen moral de Dios en el hombre. La santidad y la justicia. Así que su desnudez es santa, su desnudez es justa, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, lo cual implica que fueron hechos santos y justos como lo es Dios. Qué hermoso cuadro de gracia. Ahora están cubiertos con la santidad y la justicia de Dios. Pero hermanos, leamos ahora Génesis 3:16. Génesis 3:16. ¿Algún otro hermano que me ayude, por favor, con la lectura, o alguna hermana que me ayude con Génesis 3:16? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muy bien, esa parte C del versículo 16 dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este es un cuadro de desgracia. 2:25 es un cuadro de gracia. 3:16 es un cuadro de desgracia. Entre Génesis 2:25 y Génesis 3:16 hubo un punto de quiebre que cambió las cosas. Este verso 16 es un punto de quiebre para esta pareja de aquí en adelante. Pero el punto de quiebre que originó esta sentencia es una sentencia divina. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fue el pecado. Entonces, siempre el punto de quiebre en un hogar es el pecado. Y este mismo suceso, esta misma sentencia, se convertiría en punto de quiebre para posteriores conflictos de Adán y Eva, de Andrés y Alexa, y de cualquier pareja. Hermanos, esto es supremamente importante y es muy serio. Dos cuadros tan diferentes, un punto de quiebre entre juntos, una armonía de la comunión marital quebrada por el pecado. Y ahora, esta es una expresión muy lamentable. Tal vez lo leemos y no detectamos la gravedad de la sentencia. Y tenemos entonces que hacer una breve explicación de este cuadro de desgracia frente a ese cuadro de gracia del 2:25. Entonces, hermanos, por eso es tan importante identificar los puntos de quiebre, para solucionarlos pronto con el Evangelio, lo que vamos a ver ahorita culminando. Así que, hermanos, el punto de quiebre para la humanidad fue el pecado, y específicamente para la pareja, para la vida marital, fue esta sentencia, que sería causa de otros conflictos. Y tu deseo, le dice Dios a la mujer, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esa expresión? Ya hemos hablado de ella en algunas otras ocasiones, pero necesitamos recordar cuál es el significado de esto. Pongamos nuestros ojos ahí en el verso 16, hermanos. Dice: y tu deseo será para tu marido.
Recuerden, Dios le está hablando a la mujer en un contexto de juicio. Ojo, es un contexto de juicio. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso quiere decir que esta expresión, aunque no la entendamos superficialmente por ahora, sabemos que es una sentencia de juicio. Es juicio para el hombre, es juicio para la mujer, pero primero a la mujer. Por eso se le dirige como consecuencia de juicio a la mujer. Tu deseo, mujer, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa este verso, esta sentencia? Bueno, voy a tratar de simplemente dar el significado para no ampliarme en términos y el hebreo, lo cual es muy importante, pero no contamos ahora en esta introducción con el tiempo para hacerlo. Pero la expresión significa que iba a haber un cambio en la mujer y que iba a haber un cambio en el hombre. Así que hubo un punto de quiebre. Y que este cambio se trata de una fractura en la armonía perfecta de la comunión marital. Eso es claro y lo podemos entender, aún si todavía no tenemos la interpretación exacta de lo que significa. Está en un contexto de juicio, así que sabemos que es un juicio, pero que afecta juntos porque ahí está ella y el marido involucrados en esa sentencia. Y tu deseo, tu mujer, será para tu marido. Y el marido se enseñoreará de ti, mujer. Juntos están involucrados en esta sentencia. Así que hay un cambio que el Señor sentencia como consecuencia del pecado en la armonía de la comunión marital de este hogar. Y déjeme decirle, en la de todas las parejas de allí en adelante. Y esta sentencia solamente podrá ser revocada progresivamente si la imagen de santidad y justicia que afectaron se restaura. Y eso sabemos que eso lo pasa con el Evangelio, con el Hijo de Dios que lleva la imagen de Dios en santidad y en justicia. Así que tendrían que vestirse de una piel justa y santa para que se revoque progresivamente lo que se perdió y la sentencia pueda entonces no dañar en sus efectos. La expresión, hermanos, para el hombre significa que él ahora tendrá la intención de ser pecaminosamente cruel y tirano en su señorío. Por eso dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa palabra, se enseñoreará, algunos la han tomado como que el hombre, por causa del pecado, es que es cabeza de la mujer. Falso. Esto lo hemos explicado varias veces, pero tal vez sea necesario recordar que antes del pecado, Adán ya había sido establecido como cabeza de su hogar y Eva como ayuda idónea de su hogar. Recordemos 3 hechos importantes que nos recuerdan eso. Primero, ¿quién fue creado primero? ¿Adán o Eva? Adán. Y teológicamente, eso significa que Adán es cabeza, instructor, el que enseña en el hogar, el líder, por haber sido creado primero. Eso nos explica Pablo. Segundo hecho, ¿a quién le dio Dios directamente los mandatos y las instrucciones respecto a el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal? No a Adán ni a Eva, solo a Adán, porque Eva no existía todavía. Y eso teológicamente significa también que Adán es cabeza de la mujer y que debe ser él el que comunica a Eva las instrucciones de Dios. Dios al hombre, el hombre a su mujer. Cabeza. Y eso está pasando antes del pecado. Tercero, ¿quién le colocó nombre a quién? ¿Eva a Adán o Adán a Eva? Adán. Y las escrituras afirman que el hecho de que alguien le coloque nombre a otro implica autoridad de parte del que coloca nombre. Y esto ocurrió antes del pecado.
allí en Génesis capítulo 2. Por supuesto que ustedes en Génesis 3 ven que Adán coloca nombre a Eva después del pecado, pero no me estoy refiriendo a esa alusión, me estoy refiriendo a Génesis 2:23, cuando Adán la llama varona. Ahí le colocó nombre a su mujer, varona, y esto fue antes del pecado. Entonces ya Adán era cabeza de su mujer y su mujer ayuda idónea, sumisa, solo que en un contexto de armonía. Eso es lo que estamos enfatizando, armonía plena. Después del pecado y aún en Cristo, el hombre asume que es cabeza, pero muchas veces de mala gana, y la mujer también asume que debe ser sumisa de mala gana. Todo esto porque hay pecado remanente, pero antes del pecado, armonía absoluta en los roles, papeles y responsabilidades que Dios dio. Así que, hermanos, la sentencia, volviendo a Génesis 3:16, significa que ahora el hombre será pecaminosamente cruel, será tirano en su señorío, y que la mujer, recuerden, y tu deseo será para tu marido, la mujer será pecaminosamente vengativa, intentando derrocar al marido, pero no lo logrará, no logrará ser la cabeza. Nuevos deseos pecaminosos ahora se introducen en esa antigua armonía de comunión marital, un punto de quiebre. El hombre quiere ahora, según la sentencia de Dios, ser pecaminosamente cruel con su mujer en su señorío. Y la mujer intentará vengarse pecaminosamente intentando derrocar la cabeza. Hermanos, esta es la esencia de los conflictos en un hogar. Tal vez hoy los conflictos maritales tengan muchos matices, pero si los analizamos con cierto grado de conciencia, nos vamos a dar cuenta que todos derivan de esto. El hombre es cruel y la mujer quiere vengarse y derrocar a su cabeza. Y estas dos voluntades ahora en contra van a experimentar mucho dolor y destrucción. Hermanos, y solo Cristo recupera el plan original de manera progresiva. Así que, hermanos, todos los conflictos maritales están asociados a esta sentencia. Y por eso quiero que miremos Génesis 3:21, la esperanza. Génesis 3:21. ¿Alguien me puede ayudar con ese pasaje, por favor? Sí, señor. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gracias, Maurito. Muchas gracias, hermano. Allí está entonces el evangelio hecho visible. En Génesis 3:15 está el evangelio proclamado, pero en Génesis 3:22 el evangelio se ha hecho visible. Y ahora, las pieles de Adán y Eva, pieles de pecado, pieles que en la relación marital reflejan un conflicto de intereses, ahora son cubiertas por pieles santas y justas, figurativamente, por supuesto. Pero son cubiertos. Ahora los ojos de Dios tienen delante de sí no la piel de ese esposo que quiere ser un señor cruel y la piel de esa esposa que quiere vengarse derrocando a su marido, sino tiene pieles inocentes, santas y justas. Y entonces el proceso de restauración es posible en el evangelio, porque sabemos que Cristo, cuando ha llegado a un hogar, ha vestido de santidad y justicia a los redimidos, al esposo redimido, a la esposa redimida. Y entonces esposo redimido y esposa redimida tienen continuamente la fuente del evangelio
para solucionar aquellos conflictos destructivos, aquellos puntos de quiebre que fracturaron la armonía de la comunión marital. El Evangelio continuamente está ahí. Cristo continuamente está ahí. Pero hermanos, tenemos que reconocer que amamos más nuestra dignidad herida que a Cristo y el Evangelio. Y por esa razón, muchos de nuestros problemas como parejas en nuestra iglesia se extienden semanas, meses. Y cuando ya vemos que están tan fuera de nuestras manos, entonces nos cuesta detectar cuál fue el punto de quiebre original, ese suceso pecaminoso original. Y ya no podemos tener la misma facilidad para solucionar estas situaciones. Así que, amados, esto es una pequeña introducción. ¿Con qué propósito, hermanos? Esta introducción ha sido con el propósito de que podamos reconocer básicamente tres cosas. Uno, que los puntos de quiebre originan conflictos matrimoniales destructivos. Y los puntos de quiebre, recordemos, son sucesos pecaminosos que quiebran, fracturan la armonía del hogar. Pero también, hermanos, recordar o reconocer que el Evangelio es la única fuente de solución contra el pecado. Después del pecado allí en Edén para esta pareja, se anunció el Evangelio, se mostró con las pieles, fueron vestidos, restaurados. Solo el Evangelio puede verdaderamente traer solución a un hogar. Y la solución es traer la máxima gloria a Dios en el hogar. Lo demás el Señor lo añadirá, pero es traer la gloria de Dios al hogar. Así que, hermanos, la correcta aplicación del Evangelio a los conflictos va a traer la máxima gloria al Señor. Y esto es básicamente lo que vamos a ir desglosando poco a poco en adelante. Aquí no hemos explicado ningún concepto todavía grande o central, porque esto es una introducción para que nos ubiquemos en lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Hermanos, quisiera saber si hay alguna pregunta de lo que hoy se ha introducido o alguna observación. Entonces, si Dios lo permite, si el Señor nos da la licencia en la vida, entonces el jueves, en 15 días, de hoy en 15 días, continuamos. Exactamente el jueves 19. Viene entonces el primer tema como tal. Bueno, mis amados, entonces espero que esta introducción nos haya ubicado un poco en la necesidad de estar en el Evangelio para responder a los desafíos hogareños. Y déjenme, por favor, despedirnos dirigiendo una oración. Oremos. Señor del cielo, te damos muchas gracias por estos minutos que nos has dado, en los cuales deseamos de corazón que podamos ubicarnos en tu precioso y bendito Evangelio, podamos centrarnos en la persona de Cristo y traer así tu Evangelio a los particulares desafíos de cada hogar y de cada pareja. Como nos recordaba también nuestro hermano Gonzalo, ayúdanos, Señor, como hombres, porque sabemos que es nuestra tarea principal dirigir los cambios, dirigir el avance, dirigir hacia el norte a nuestras parejas, a nuestras esposas, aún a nuestros hijos. Pero, Señor, no somos suficientes para esto y necesitamos tu gracia. Ayúdanos a tener en estos espacios instrucción de tu palabra, que sea usada poderosamente por ti para ser animados, Señor, a glorificarte en nuestros matrimonios. En el nombre de Cristo Jesús, encomendamos a ti esta iglesia en la cual nos has colocado para ser edificados por tu poder los unos a los otros, con los dones y habilidades también que nos has otorgado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y nos encomendamos a ti, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos amados, entonces, mucho ánimo.
en estas clases, en estas sesiones, y Dios mediante continuaremos el jueves 19 de agosto. Ánimo, hermanos.